Aquí. Hoy no me va a pillar desprevenida. Yo ayer, para los que no estuvieron, en un momento estaba yo atravesando mi duelo migratorio y Didier, que estaba aquí, me interpeló para que haga un comentario y yo empecé a llorar, pero a amar esa. Así que hoy me vine preparada. Bien, hoy tenemos a la alumna aventajada que se ha trabajado a la mesa y bueno, el discurso de la inversión de impacto será muy atractivo y no aburre, pero yo igual ya canso un poco, entonces le voy a dejar a ella que hable más y yo te voy dando alguna réplica y luego sobre todo sí me gustaría que diéramos un poco voz a los que no han hablado, tanto los que se han quedado con ganas con la mano levantada como aquellos que no habéis participado, que nos trasladéis alguna reflexión y la pensando, porque a lo mejor señalo alguno, de qué os está surgiendo todo esto, si sobre todo es vuestra primera vez en estas conversaciones. A nosotras nos tocaba una reflexión, ¿no? Ahora para que vayamos a comer con la cabeza trabajando como si no nos hubiese trabajado hasta ahora. Básicamente lo que quise hacer fue dividirlo en 3 bloques. Un primer bloque que es la conexión, ¿no? De qué manera estas ponencias que tuvimos hasta ahora no tienen esa línea conductora. Una síntesis más o menos de lo que sucedió y algunos compromisos y cuestiones que queríamos con María compartir y que por ahí disparaban a que puedan participar. Voy a leer. Básicamente esto nos traía por un lado un poco de vértigo, ¿no? Porque decir, tratar de hacer una síntesis de todo lo que se habló hoy es bastante complejo, pero al mismo tiempo emocionante, porque nada, que hay un montón de material para el que trabajar. Hemos comenzado la mañana hablando de capital consentido, ¿no? Con instrumentos como el Blended Finance y el Venture Capital de impacto, Cristina, Manuel, Raúl, Miriam. Hemos pasado a la financiación como herramienta de cambio sistémico, escuchando a quienes trabajan en las trincheras de las microfinanzas y el tercer sector, con Tony, con Begoña, con Begoña, con Tony, con Marcos y con Jaime. Y hemos aterrizado la salud y los cuidados, ¿no? El sector más humano y quizás el que más estamos necesitando que aporte esa nueva mirada. Manuel, Javier, Roberto y Alfonso. Y terminamos recién, que es lo más reciente, por eso no lo quería repetir, con mi querida Sara y Luis y María y Carlos. Si tuviéramos que resumir un poco, ¿no? Este hilo conductor, diríamos que estamos asistiendo a la convergencia de 3 mundos, que hasta ahora quizás, si no es a propósito de Ana, hablaban en compartimentos estancos, como en silos, ¿no? En idiomas distintos, el mundo de la filantropía y la ayuda, que está aprendiendo a medir y a escalar. El mundo de la empresa y los mercados, que está descubriendo que el propósito no está reñido por la rentabilidad. Y el mundo de lo público y lo social, que necesita de la agilidad y la eficiencia del sector privado. Básicamente este curso, yo iba a decir este encuentro, pero no, porque me voy a redundar ahora en las palabras, no es el punto de llegada, sino como lo deben haber comprendido sobre todo los que recién aterrizan este primer año, que es el punto de encuentro, ¿no? Es nuestro reto, es tejer esa malla que aúna, de alguna manera, estos hilos que recién mencioné. Bueno, solo como por apunte, un poco más filosófico y reflexivo y personal también. Tú mencionabas, Ana, el otro día, cuando pusimos el nombre Camino al Impacto, descubrimos que SpainUp también tenía Camino al Impacto. ¿Por qué llegamos todos a pensarlo así? Es que ese imaginario está ahí porque es algo que estamos construyendo y es algo que vamos andando y que no empieza hoy ni acaba hoy y que seguirá y que transformaremos, ¿no? Un poco también lo que hemos dicho en la mesa. Pero si tú llegas a Camino, desde SpainUp se llegó a Camino y estamos en el camino, lo importante es, también como dijo Mercedes, hacerlo autopista y que quepamos todos y sobre todo que vayamos rápido, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí un poco... de nuevo el agradecimiento a este espacio donde podemos llegar a estas conclusiones y a estas reflexiones y que todos nos vamos con interpelaciones personales e institucionales que nos llevan a seguir traccionando. De ahí el compromiso que, aunque lo verbalicemos ahora un poquito más explícito, pero el compromiso que SpainUp adquirió desde el principio con el apoyo un poco más institucional a este encuentro es precisamente ese, ¿no? El que nos lleven, que todas esas interpelaciones, que os mandaremos una encuesta a posteriori para que nos digáis cuáles son las líneas de trabajo que creéis más accionables o traccionables y desde SpainUp poner nuestra institución al servicio de desarrollarlas.
Pues ese es el compromiso, ¿no? de Spain Up con todo este ecosistema que tenemos que hacer crecer. Continúo. ¿Sigo? Vale, voy a la segunda parte, ¿no? A esto de un poco de la síntesis de lo que hemos hoy podido escuchar. Hablaba del hilo, hablaba de la fibra, hablaba de que este tejido no se deshilache, ¿no? Y hemos identificado en estas líneas 3 grandes consensos que han resonado en las diferentes mesas, desde la primera hasta la cuarta. El dinero no es el fin, el dinero es el medio, es ultra necesario, pero es el medio al fin y al cabo. Hemos escuchado hablar de cómo los fondos públicos y privados deben apalancarse, pero también recordamos que el impacto real está en este último kilómetro, ¿no? En el emprendedor que no puede acceder al crédito tradicional. Y la reflexión aquí es que ningún instrumento financiero es bueno o malo en sí mismo, que su bondad va a depender de para qué sirve, a quién le sirve. Y en este caso el blended finance no es una moda, es una necesidad para desbloquear estos mercados que el capital tradicional no llega. En el caso mío, yo para también contarles un poco de mi libro, estoy en la Fundación Youth Business Spain, trabajamos concretamente con jóvenes y no tan jóvenes, porque quien es joven a la hora de emprender, ¿no? Que puede haber un señor de 70 que emprende por primera vez y es tan virgen como uno de 18. Y básicamente lo que hacemos es acompañar sobre todo emprendedores que tienen algún tipo de vulnerabilidad, ¿no? Con organizaciones territoriales como Treval, que hoy mencionaba Tony, como Fundación Arrabal y otras 12 a lo largo y ancho del territorio español, que lo que intentamos es justamente ya no solo que la empresa, la gran empresa, ¿no? o la pyme, sino que aquel emprendedor que recién arranca pueda integrar estas cosas y que sea parte de este lenguaje que nosotros queremos instalar. Digo, tampoco es algo que tiene que caer del cielo y de repente yo saber de impacto y demás. Segundo consenso, no me voy por las ramas, la medición es el nuevo lenguaje común. A lo largo de las sesiones hemos visto que para que el dinero fluya hacia lo que realmente importa hay que medirlo. Así que necesitamos datos. Lo que se trata es ya no de burocracia, sino de rendir cuentas a esos beneficiarios, es de realmente saber cómo esto impacta en la vida de las personas. Así que si queremos una economía social y una economía de impacto que incluso se sienten en la misma mesa, que es lo que han estado comentando, necesitamos de que esos grandes inversores hablen ese mismo idioma, el de los resultados, el de la trazabilidad y de cómo eso se traduce en beneficios concretos. Y un tercer consenso, que es quizás para mí el más poderoso, es que el ecosistema supera lo individual, ¿no? La organización individual aquí está obviamente como matizada, pero es claro que juntos somos más y mejores. Así que hemos visto que el emprendimiento, en un punto hoy lo conversábamos y vos me hacías un comentario respecto del tema de la inversión de impacto, sino de financiación de impacto, pero que no es una carrera de velocidad individual, sino una competición por relevos, ¿no? Eso es lo que yo siento. En un punto, un relevo importante e inicial es esa financiación que pone la semilla. Luego un relevo 2 es la financiación intermedia, ¿no? Ya que riega la planta, un Cofides, un ENISA. Un relevo 3, las entidades sociales como AMPROS, como comentaban recién, incluso como Cantabria, ¿no? Cantabria Labs, que cuidan la tierra y las raíces. Y luego un relevo 4, la economía social, ¿no? El CEPES, Asset, que asegura que el fruto ese sea duradero y justo. Pues yo creo que los consensos identificados, abiertos a cualquier otro que queráis comentar, y yo creo que les daríamos paso ya a ver las manos que se levantaron antes, continúan con el interés de hablarlas, y pues mira, Carlos va para allá. Creo que el orden era Jesús y luego delante, tu nombre no lo recuerdo, pero ahora Gabriel, ¿no? Bueno, pues nada, muchas gracias por este huequito. Nada, como todos los años sucede, yo creo que también nos enzarzamos con la pata del léxico, ¿no? Del léxico y el impacto. Y quizá nos olvidamos más la acción. Nos pasa siempre, porque al final es verdad que este es el sitio para ser puristas de esa economía de impacto. Pero hablábamos, pues como decía Agustín hace 5 años, solo el 0,05% de la inversión es impacto, ¿vale?
pero es que nos olvidamos ya que inversión de impacto junto con ESG, si queremos ser puristas, artículo 9 y artículo 8, ya es el 40% de la inversión que se produce en España. Pregúntale a la Caixa qué es lo que está haciendo. O sea, cosas de este tipo, ¿no? Después, economía social o economía de impacto, nos volvemos a perder en el léxico. Estamos hablando pues casi de formas jurídicas. Una cooperativa, una fundación, una sociedad limitada laboral, pero nos perdemos la acción. Un ejemplo muy tontorrón de Cantabria. Vitrinor, no sé si los conocéis, una cooperativa industrial, más de 100 años, son los que hacen las sartenes Majefesa y los cuchillos Majefesa, que son de primera calidad, desde que nuestras abuelas decían, el cuchillo Majefesa. Y yo soy de andaluz, ¿eh? Bueno, pues esta gente están en un proceso de cómo hacen esas sartenes y cómo hacen todas estas cosas de una forma, bueno, con una transformación buenísima para el sector. Están en un proceso de ver si se hacen B Corp, tal. Y ellos no piensan en si son artículo 8, si son artículo 9, si ellos son una cooperativa, es economía social. Sí, pero están ajenos a todo eso, están transformando. Mañana tenéis aquí a Textil Santanderina, que, bueno, pues de hecho Juan Parés ahora es el presidente del sector a nivel nacional del sector textil, y están, bueno, pues fueron los pioneros, que luego yo os cuente la historia, no sé si se lo contará Gonzalo, de que ellos son los pioneros de crear Ecoalf. Ecoalf nació de Textil Santanderina, que luego se escindió, y está el proyecto Sequel, que sigue Textil Santanderina, y sí, luego se convirtió otra parte en Ecoalf. Están transformando el sector. Es una empresa que lleva también casi 120 años, y bueno, pues... y no piensan si son artículo 8, artículo 9, impacto o economía social. Son una empresa que están transformando el sector y abanderándolo. Entonces, es verdad que este es el foro para ser puristas, pero no nos perdamos en eso. Miremos más allá, porque el horizonte creo que es muy bueno. Creo que las empresas serias se están dando cuenta de que esto es importante. Lo que más importa de todo es que la sociedad somos, a través de nuestro poder de consumo, los que estamos transformando y empujando esto. Y bueno, está bien que lo debatamos porque sobre todo a los legisladores, a la administración pública, hay que decirle las cosas que les gusta mucho cómo articular y para que nos den la ayudita o para que nos den un fondo y acceder a él, pero no nos vayamos con una sensación de esto está todavía muy enfangado. Yo creo que estamos en un proceso ilusionante. Vamos a dejar al resto, pero Jesús, no estoy de acuerdo contigo y luego hablamos. Te veo en la calle. Sí. Hola, buenas. Gabriel, de la Fundación de Telecomunicaciones Gifi.net y además empleado de una empresa municipal de cultura en Madrid. Eso me lleva a tener que hacer cosas muy aburridas, como comentaba la compañera, y más aburrido todavía que lo que comentáis de la empresa social es la Ley de Contratación Pública del Estado. Yo me dedico a hacer contratos públicos, licitaciones, contratos menores, etcétera. Entonces, comentaba, la pregunta y la reflexión era para Luis del Ministerio. También conectando con lo que comentaba Carlos, de que hace falta un cambio cultural generalizado, ¿no? Porque, por ejemplo, un instrumento que ya existe, que generaría un impacto muy grande, porque el gran inversor en España es el Estado, y tenemos el instrumento que es la ley mediante las cláusulas medioambientales y sociales, que en muchos casos no se utilizan, ¿vale? Yo he visto muchos contratos y en muchos casos eso ni se rellena, ¿vale? Entonces, teníamos una conversación ahora sobre qué tipo de actividades se podrían hacer para generar ese cambio cultural dentro de muchas administraciones a distintos niveles para que esa contratación pública incorpore estos valores, ¿vale? Además, lo pone en la ley, la cuestión a maximizar no es o a minimizar no es el precio del contrato, sino que es la calidad general, ¿no? Y entre los conceptos de calidad general está el medio ambiente y las cuestiones sociales, ¿no? Entonces, una reflexión para todos, porque el sector privado, pues fenomenal, pero también hay que trabajar todos juntos y bueno, a ver, por ejemplo, os invito a revisar el trabajo que hizo Cibio, una fundación con la que estamos muy hermanados, hicieron la Contratopedia, una guía sencillita para que cualquiera aprendiera sobre la Ley de Contratación Pública del Estado. Pues a ver si empezamos a mirar un poquito esas cláusulas que están ahí olvidadas, ¿no? Entonces, bueno, sé que no es del Ministerio de Trabajo, que sería de Hacienda, pero bueno, si no es Hacienda el que nos sienta en una misma mesa, habrá que invitarles.
también tengo comentarios para ti, pero para no restar al resto, estamos trabajando en ello, quiero decir. Carlos también quería por aquí. Ah, mira, Rafa. Bueno, gracias. Nada, muy rápido. Es que ha sido muy, muy inspirador. A ver, yo creo que estamos entrando en un momento en el que el impacto tiene que ser muy consciente de los contextos en los que estamos, ¿no? Estamos en una crisis de democracia brutal a nivel global, en una crisis de sostenibilidad enorme. Estamos ante unas transiciones por delante, como son transición energética, circularidad, agroalimentación, resiliencia de ciudades, que van a ser transiciones sociotécnicas. Entonces, creo que la economía social debe de ser uno de los enormes actores, ¿no? O sea, realmente estamos posiblemente ante una transición también económica hacia una economía social. Entonces, quizás esta última reflexión que hacía Mariana, me ha gustado mucho esta idea de ecosistema, ¿no? El tercer punto. Y yo creo que ahí es el gran rol del Estado, de entender que al final es el que vela por todos, en el sentido de cómo ese ecosistema crece de una manera sana y se impulsa. Así que aquí la idea sería, pensemos quizás en cómo vamos impulsando más y más el emprendimiento colectivo y el emprendimiento social para todas estas grandes transiciones, y cómo la financiación de impacto se centra más en aquellas áreas que necesiten un proceso de mucha inversión porque son grandes puntos de acupuntura, pero miremos mucho cada vez más que no somos consumidores, y ahí por romper ese tema de no decidimos como consumidores, sino que deberíamos de decidir desde nuestra soberanía económica, ¿no? De cómo generamos las empresas que todos necesitamos para prosperar como ciudadanos y en democracia. Yo lo aplaudo ya. Carlos Ballesteros y ya estamos. Gracias. Dos reflexiones, una más de carácter organizativo y otra más de... Hola, soy Carlos Ballesteros, director de la Cátedra de Impacto Social de la Universidad Pontificia Comillas. Dos reflexiones, una más de carácter organizativo y otra más de fondo. La de carácter organizativo, un poco con el meme que decía Sara de Homer, bueno, yo sería más Homer pero bueno, me aburro, hago otro que tiene... Bueno, perdón, esta es la reflexión de fondo, perdón. Dios mío, es que esto de estar ya a la hora de comer. Que tiene que ver con eso de somos el Frente Popular de Judea o el Frente Judaico Popular o esas cosas. Mira, vamos a dejarnos de tonterías. Total. Vamos a decir que estamos construyendo un sistema económico alternativo donde las personas están en el centro. A mí me ha faltado, que no sé si habría que impulsarlo o no, y a lo mejor ese tipo de encuentros, y ahí lo mezclo con el organizativo, deberían servir más para debatir y ver hacia dónde avanzamos. Me ha faltado referencia al instrumento jurídico SBIC. Digo, esta economía... Bueno, alguien lo ha dicho muy, muy suavecito en un momento, pero quiero decir, a lo mejor ese es el instrumento jurídico que une economía de impacto, economía social, economía... Yo recuerdo hace 30 años, o veintitantos años, que yo estaba en REAS y en la Coordinadora de Comercio Justo, y la gran discusión era, no, tú es que eres de comercio justo, no eres economía social. No eres economía solidaria, que es distinta a la economía social. Mira, dejémonos de tonterías. Vamos a avanzar porque el malo es otro, ¿vale? El malo o los malos son otros. Entonces, trabajemos. Y a eso ya voy a la parte organizativa. Yo me he quedado con unas ganas de hablar en la otra mesa, entonces creo que... Y me comprometo como moderador que soy mañana de una mesa a tener más tiempo de público, ¿vale? Esto no es una crítica al moderador o a los moderadores, pero sí creo que este tipo de encuentros deberían propiciar diálogo, avances y estas mesas de reflexión que vienen muy bien. Gracias. Gracias. Nada, yo brevemente a modo de esto de la economía de impacto, que no es un sector, sino es una lente, ¿no? Por donde hoy hablábamos con María de, ¿cómo dijiste? Lo dijiste en inglés. Bueno, no, como Gender Lens, que se utiliza mucho, sobre todo en cooperación, pues Impact Lens, y nos ponemos todas las que gafas. Nos habíamos olvidado de la última parte, que era la parte de compromiso, y que nosotras somos una especie de red de redes, ¿no? Cada una aplica a su sector y demás, pero lo cierto es que esa llegada al territorio que en este caso tiene YBS y bueno, y la parte de Spain Nav, nos comprometemos de un poco, de alguna manera, a hacer ese pegamento, ¿no? Que trate de unir a todos estos agentes que de alguna manera están dispersos en el ecosistema. Eso.
ese es nuestro compromiso y tenemos a Ana, que es el pegamento, y además que nos va a pegar, así que te toca. Sí. Nada, muy rápidamente. Cada año cuesta más hacer el programa, porque el primer año había 50 expertos, el año pasado 60, este año 70, en el mismo tiempo, en 2 días y medio. Entonces, cada vez hacemos sesiones más cortitas, que sean muy rápidas, para que todo el mundo tenga alguna manera de hablar. Y dejamos la tarde, que sabemos que es durilla, una sesión completa, que esta tarde tiene la misión titánica José. Y como hay más tiempo, ahí sí que hay más tiempo para reflexionar. Y además un motivo más para estar aquí con un café doble o triple. Y ahora nada más. Todos a la foto, por favor, rápido. O sea, vamos a ver si conseguimos como llegar.